10 segundos. Stand by. Ahí vemos ya que las 10 primeras repeticiones. Calle número 8 los tenemos liderando. El Executive Race 2.0. Cuando terminen con esos golpes de snatches, 20 metros de handstand walk. Cada sección de un total de 10 metros, ida y vuelta. Esa calle número 8 es Chennai, nuestro líder. Y ahora pasamos a la ronda número 2, 20, 20 y 40 metros. El primer equipo fue esa calle número 8, la búsqueda 2.0. Agarras de como te da la mano. Cuando un juez o una jueza tenga la mano en el aire, significará que quedan 5 repeticiones. De momento la lucha en el centro de la pista, 8, 9 y 10. Ahí vemos esa mano, calle número 9, atentos. La fábrica viene de poder. Pero esa calle número 6, ahora sí que sí. Brandon Cole. Metros en total, 4 idas y vueltas para estos atletas. Ahí vemos bien en su velocidad a la izquierda, acelerando. Brandon Cole, sí señor. Ahí va Rubén, a la espera el bicho. Y a falta de un largo para Brandon Cole. Pero ahí vamos, ya en esa calle número 8. Es que es 2.0 vuestro líder. Ahora esa ronda de 30 repeticiones de boxeo power, 30 de snatches. Y pasaremos a 60 metros. Va a estar la cosa igual, ahí viene la fábrica, ahí vienen los pelones. Pero ojo con Brandon Cole, sí que sí. Mano arriba para la calle número 8. Brandon Cole, calle 6, calle 8, vuestro top 2. Repeticiones en total, que va a ser ese primer equipo en tener una manita al aire. Está muy pero que muy apretado, no baja ni el ritmo. Y ahí vemos esa mano arriba para esa calle número 8 de los que veis, sí señor.
2 metros de ventaja. Y ahora a ser 6 idas y vueltas, 60 metros. Ahí vemos el Ready Performance. Aquí estamos viendo Brandon Cole. Está igualado, está igualado. Bueno, velocidad en la pista. Y ahora vamos a por esa cuarta vuelta. A Esperanza les quedan 2. Nos vamos a acercar al número 6 y ya casi están las arenas. Calle número 8 liderando por Brandon Cole se acerca. Última vuelta Virtus, calle número 8. Ahí dentro es que veis 2.0. Y ahí vemos Brandon Cole en segunda posición. Sí.